¿Por qué ahora? Bueno, en realidad no es ahora. Yo cuando volví ya avisé que era por poco tiempo. En realidad, en todo caso, la pregunta es por qué un tipo jubilado de 76 años vuelve a la actividad pública. Este, y bueno, volví porque es un tema que me gusta, que pienso que algo puedo aportar, que es importante para el país, se había armado un buen equipo, pero en la balanza había cosas buenas y cosas malas, yo ya lo sabía. Este, por eso mismo dije que desde el principio, que va a ser poco tiempo. Me ofrecieron un contrato de un año, firmé por 6 meses, después los renové y ahora me quedé un mes más, pero mi idea era irme. Y tiene que ver justo con eso de la balanza. Es decir, bueno, hay cosas a favor, cosas buenas y hay cosas negativas, o cosas que te inclinan los platos para otro lado. Lo primero es que tengo 77 años, y si vos me decís que hoy recurrís a gente de 77 años para algo, te digo, estás medio pobre, medio débil. Este, y además eso implica que algunas cosas, por ejemplo, a mí venir a trabajar me implica 10 horas por día, algunas cosas te pesan. Es como que estoy entre semana todo el tiempo. En invierno salía de noche y volvía de noche. Este, Eso por un lado. Por otro lado, hay un lado positivo de la balanza, que hay un muy buen equipo, se está trabajando bien, ha habido resultados. Hay algunos actores que han respondido de muy buena manera y pienso fundamentalmente, además del propio equipo de la Cena Club, pienso fundamentalmente en la policía y en las fiscalías, casi todas. Ese es el lado bueno. El lado malo es eso. Ya estoy viejo, me canso más, esto requiere mucho, mucho compromiso. A mí me encanta este laburo, pero requiere mucha polenta. Y el lado malo puede ir haciendo que la polenta se te desgaste y yo no quiero que me pase. Yo siempre quise estar a full y estoy a full hoy, hasta hoy que ya hace unos días que me fui, sigo limpiando cosas, me parece fundamental. Creo que además, hay otra zona que a mí me preocupa, que es, yo tengo experiencia en esto, por lo tanto, sin falsa modestia digo, no, algo para aportar tengo, pero creo que el problema de los viejos es que tenemos respuestas para algunas preguntas, capaz que son respuestas buenas. El problema es las preguntas. Yo creo que el problema es que te haces preguntas que capaz que no son las de hoy. Yo trabajé muy bien en otro momento, en 2005 al 2010, y puedo tener una tendencia retro a restauremos el pasado feliz. Y yo creo que eso es muy negativo en el mundo de hoy, para eso está la gente joven. Entonces yo no quiero eso, quiero irme estando. Todo el mundo me dice, no, ¿por qué te vas si estás bien? Yo me quiero ir estando bien, no quiero irme cuando no sirva para nada. Voy a seguir haciendo cosas, no tengo ninguna duda. Estuve 5 años jubilado y hice un montón de cosas. En realidad no hay ninguna diferencia sustantiva con nadie, ningún lío con nadie. No hay ninguna diferencia tan gruesa con el gobierno que me obligue a irme o que me digan, no, yo acá no puedo estar. Lo cual no quiere decir que no tenga diferencias con el gobierno, las tengo. Que no haya gente o instituciones con las cuales he tenido problemas porque creo que no se han puesto, no han agarrado el compromiso como lo deberían agarrar. Pero nada de eso es determinante. Yo soy un tipo de izquierda, identificado con este gobierno, pero hay cosas que no me gustan. Tampoco me voy por eso. Lo que pasa es que el desempeño del gobierno es algo muy amplio. El gobierno arrancó con un apoyo fuerte al tema del combate al lavado, con una idea, con una interpretación de lo que es el lavado, su rol con relación al crimen organizado, etcétera, que es buena. Inicialmente hubo un buen empuje, se reunió, te diría que en unos meses la comisión coordinadora, que es el organismo que lidera el tema del lavado, se reunió más veces que en el periodo de gobierno anterior, se reunió mucho, se discutió bien. Se hicieron dos cosas importantes, aprobar la estrategia y aprobar el proyecto de ley. Entonces, por ese lado, al lado del gobierno en general, creo que había una postura razonable.
Después me parece que al gobierno le pasó, y era previsible, que hay otros temas más urgentes. Y si me preguntás a mí, no, hay cosas donde me hubiera gustado un poco más de apoyo, de acción, o de respaldo, o de decisiones. Pero entiendo que el tema lavado, más allá de la visión conceptual y intelectual, digamos, en la cancha es un tema que pesa menos porque la ciudadanía no reclama por eso. Los partidos en general tienen una visión muy light del tema lavado. Entonces yo creo que había un cierto declive, pero no es grave ni nada por el estilo. Es distinto si me preguntás a nivel de los organismos del Estado. Creo que la respuesta ha sido desigual. En este tema tenés los delincuentes, no esperas nada. Tenés lo que se llaman los sujetos obligados, que tienen obligaciones. Escribanos inmobiliarios, zonas francas, casinos, casa de cambio, bancos, etc. Ahí siempre ha habido dificultades. Ha habido que tironear, ha habido que discutir, ha habido que chocar a veces. No me sorprende nada de lo que pasó. Pasó todo eso. Con algunos hubo que tironear, hubo que discutir, hubo que calentarse. No les gusta y no quieren hacer ciertas cosas. Tampoco me sorprende. Sí me sorprende a veces que al lado del gobierno, al lado de tu cuadro, el compromiso no aparezca. Y nosotros hemos tenido problemas con algunos organismos, no con el gobierno, con algunos organismos, que a mí me preocupan bastante, porque son organismos claves como el Banco Central o el Banco de la República. La ley de presupuesto del Banco Central planteó, sin consultar absolutamente con nadie, y menos con la CENACLAF, dejar de supervisar a las casas de cambio y a las empresas de cofre de seguridad. No lo discutió con nadie, son organismos claves, sectores claves desde el punto de vista de la prevención del lavado. Yo creo que no solo fue un error, sino que además refleja una concepción, que es que para el Banco Central en este momento yo no he visto que el tema lavado esté en los primeros lugares de sus preocupaciones. Y lo han dicho expresamente, porque además ellos participan de la comisión coordinadora, ahí nunca plantearon este tema y después pasaron esas cosas que por suerte se lograron revertir. En el caso del Banco de República pasa lo que pasa con muchos organismos y con muchas instituciones, donde cuando hay que hacer algunas cosas, el miedo, que sobre todo lo tienen los abogados, termina haciendo que no hagas lo que tenés que hacer. Concretamente, nosotros le hemos pedido información al Banco Central que no cabe duda que tiene la obligación de darle a la CENACLAF y no se la ha dado. Y no se lo pedimos para ninguna estadística, se lo pedimos para casos judiciales. No la dio y terminó diciendo muchos meses después, pídansela al Banco Central, que ellos se lo van a dar. Yo creo que esas son posturas que vos decís, las entiendo en un sujeto obligado común, no las entiendo en un Banco del Estado. Siempre hay unas que trabajan mejor, pero el plural lo que esconde es en un país donde hay una fiscalía especializada, donde tanto la Fiscalía General como la CENACLAF apoyaron su eliminación, que no fue aprobada por el Parlamento. El tema es, bueno, hay otras fiscalías y qué está pasando allí. Entonces yo te diría, hemos trabajado con las 3 fiscalías de estupefacientes, hemos trabajado con las 3 fiscalías de delitos económicos, en casos concretos y muy bien, y hemos trabajado con la Fiscalía del Interior. Que nadie habla de la Fiscalía del Interior. La Fiscalía del Interior, vos hablas con ellos y dices, mirá loco, yo estoy en tal ciudad o en tal pueblo, tengo abigeato, tengo violaciones, tengo homicidio, tengo el robo a la vecina, no sé qué, no sé cuánto, y es lo que la comunidad me exige. Cuando me aparece un caso complejo, donde yo veo que hay una organización, que hay mucha plata, que puede haber lavado, por un lado no sé a quién recurrir para que me ayude. Y por otro lado, hemos trabajado mucho con esas fiscalías diciendo, bueno, el día que precisas algo, habla con la CENACLAF, nosotros te vamos a apoyar, podemos coordinar con otros actores, pero darle ese respaldo que no tienen. Y la experiencia es brutalmente buena, más allá de que yo no tiro bombas con los resultados, porque creo que en el primer año no es para sacar grandes conclusiones, pero todavía no están, lamentablemente en Uruguay todavía no están las cifras oficiales de condenas del año pasado. Acá las estadísticas son lentísimas y hay que afinarlas mucho para tener algo confiable. Pero yo diría que en el año pasado Uruguay tuvo casi, y le puedo agarrar por 1 o 2, la misma cantidad de condenas que en los 5 años anteriores.
por lavado de activos. ¿Ah? ¿Dónde se dieron? La mayoría en el interior. Tenés Colonia con 5 o 6 condenas, algunas fuertes, con 6 años de pena. Tenés Canelones, tenés otras fiscalías que nos consultan y nos llaman. Yo creo que un sistema que estaba muy dormido se empezó a despertar. 25 o 28 condenas no es una maravilla, porque además es un tema de cantidad y de calidad, y yo creo que seguramente en calidad es que tenemos las deudas principales. No ha habido organizaciones grandes, desbaratadas, no ha habido estudios de asesores, que los hay, que asesoran para lavar implicados, pero los va a haber, trabajando así los va a ver. Yo digo, no, cuando yo hablo de las fiscalías, hablo de todo el paquete. Si vos miras el año pasado, el fiscal especializado estuvo en el Parlamento en noviembre, final de noviembre, y dijo que desde su creación, en principio de 2023, tenía 3 condenas. Después de eso hubo una condena en diciembre de la Fiscalía Especializada que fue con libertad prueba. O sea, ni siquiera hubo prisión efectiva, es un caso chico. ¿Está bien? Está bien. Ahora, el sistema no estaba dando resultados y ahora empezó a dar porque empezaron a aparecer otros actores. Y eso también tiene que ver con algo que yo planteé muchas veces y que me vas a preguntar después porque te conozco, que para todo eso no se precisó ninguna reforma legal. No cambió nada. Se presentó un proyecto de ley, finalmente fue aprobado este año, pero el avance que se logró no requería eso. Requería ponerse las pilas. Creo que lo que sí pasó en este periodo de gobierno, y no son méritos de ningún actor en especial, sino de todo el sistema, se activó la cosa, se tomó conciencia y se empezó a laburar distinto. Cuando vos partís de largos años en los cuales le decías al mundo traigan plata que no le voy a preguntar nada, generás una realidad y una fama. Y esas que hoy se sigue diciendo es parte realidad y parte fama. No le podés echar la culpa a que lo dice, tenés que vos demostrar de que la realidad no es así, que por lo tanto la fama no es justa. Creo que Uruguay ha cambiado fuertemente desde el año 2004 en adelante. Ya no le dice al mundo traigan la plata que no le vamos a preguntar nada. Y sigue habiendo gente que dice, bueno, en realidad el lavado no jorobemos mucho porque se nos trancan las inversiones, no sé qué, precisamos inversiones, alguna cosita se nos puede colar, pero no es tan grave. El planteo de este gobierno, el planteo de la Senacta no es ese, de ninguna manera es, señores, el lavado es un delito que afecta fuertemente al Uruguay y además es la expresión económica del crimen organizado, del cual todos sí nos quejamos. Entonces, si no atacamos el lavado, el crimen organizado va a seguir viviendo. Las organizaciones siguen viviendo hasta que les cortás la organización. Vos podés agarrar como se agarró a los mexicanos, a Pablo Escobar o a Marcel, pero el negocio sigue. Tenés que atacar el negocio. El lavado ataca el negocio. Claramente el gobierno pasado en el tema lavado estuvo por lo menos omiso. Creo que, y lo me dicen lo que hay que meter estas cosas, resultados. ¿Cuántas condenas tuviste en 5 años? 28, 29 tal vez. Para Uruguay son poquísimas. Y tomaste medidas que tienen que ver con los intereses de algunos sectores, pero que no fortalecen el combate al lavado, ¿no? Como las 2 medidas que se implementaron en la LUC, que afortunadamente ahora se revierten, pues son claves desde el punto de vista de la investigación, son claves. El tema del efectivo y el tema de lo que se llama la debida diligencia simplificada, que es que si la cosa viene a un banco no controles mucho. Y en realidad yo no tengo ningún motivo para decir que las cosas de un banco son sanas, más allá de que hay bancos que cumplen con la normativa, pero si vos mirás la experiencia no uruguaya, mundial, en todos los casos grandes de lavado ha habido algún banco implicado. O porque se la comió y no la vio, o porque fue cómplice, como ha habido. Hubo explícitas posiciones desde cargos importantes del gobierno anterior en materia de prevención del lavado que decían, bueno, en Uruguay, eso que te decía, precisamos inversiones, alguna se nos va a colar, pero no jorobemos mucho. Acá hubo un jefe de policía departamental que osó decir que había que controlar las inversiones en su departamento y le salieron a morder la yugular porque cómo iba a hablar mal de los inversores. Y bueno, en ese departamento ha habido ya muchas condenas por lavado, por suerte.
creo que no parece haberse apagado, se apagó. La seguridad de los fiscales, sus equipos y sus familias es terrible, terriblemente mala. No tienen ningún sistema de seguridad, no tienen protección razonable. Vos podés decir, bueno, no se puede evitar 100%, no, pero si yo me cruzo con el fiscal de uno de los fiscales de estupefacientes, que son 3, me lo cruzo en la Ciudad Vieja, en la parada, algo anda mal, ¿no? Porque pareció que cuando el atentado contra la doctora Ferrero, tomábamos conciencia de que los que están del otro lado no solo son tipos pesados, sino que además representan intereses muy grandes. Hay mucha plata atrás del lavado y el poder se defiende. Entonces, eso puede implicar trancar reformas legales, puede implicar no hacer lo que hay que hacer, o puede implicar en algún momento sacar del medio algún actor que molesta mucho. Entonces, creo que en el caso de Mónica, al principio hubo una reacción, después yo la vi diluirse y no nosotros. Yo personalmente he planteado el tema de los fiscales y no he visto ninguna respuesta. Todo eso. Tenés que asumir que esas son las reglas del juego de la cancha en la que querés estar. Si no querés hacer nada y no querés correr riesgo, está bien. Decir que el lavado no existe, como se ha dicho, o decir que existe pero aporta fondos a la economía para que se mueva, o decir que no te interesa atacarlo. Pero si te vas a meter en ese baile, tenés que asumir los riesgos. Y eso es. Y tenés que asumir, que eso es lo otro que a veces a mí me preocupa, sobre todo el sistema político, tenés que asumir que estás hablando de delitos. Estás hablando de delincuentes, estás hablando de crimen organizado, estás hablando de la inseguridad y de los tiros y de los sicarios y de todo eso. Te voy a poner un ejemplo. Se discutió una ley antilavado nueva, se aprobó. Si vos mirás las actas de todas las comisiones que funcionaron y la gente invitada, te vas a encontrar que hubo un solo policía y no fue citado, fue porque fue con nosotros, que iba a la comisión coordinadora, pero nunca citaron a un policía para ver qué opinaba, qué problemas tenía, qué pasa. Nunca. Entonces, estás hablando de lavado, vas a legislar sobre el lavado y no citas a los policías. Citas a todos los contadores, al colegio de contadores, a la asociación de escribanos, a algún escribano que no representa a nadie, pero que igual lo citas para que hable, te preocupás a ver si el escribano esto o la inmobiliaria lo otro, pero del delito no hablas. ¿Qué fiscales fueron citados? La fiscal general está muy bien, el fiscal de lavado está muy bien, ni un solo fiscal de estupefaciente, de delito económico y del interior. No tienen nada para aportar, no tenés que escuchar a ver qué están viviendo en el interior, tenés que escucharlo. El sistema político no entendió importante escucharlo. A mí eso refleja una manera de pensar. Dos cosas. Primero, sí, yo planteé eso y tengo un récord de derrotas, creo, en esta vida. Estoy aburrido de perder cosas, lo cual no me desalienta, pero fracasé totalmente. Porque además yo lo planteé expresamente en el periodo de transición, incluso en algún momento medio ecuatoriano me dijeron, bueno, pero ¿qué gente de otros partidos podría estar ahí? Y le di nombres. Le digo, fulano, mengano, sultano. Porque hay gente buena en todos los partidos, para eso y para muchas cosas. Ahora, cuando me preguntabas al principio si yo me fui por algo especial de gobierno, no. Ahora, el tema de corrupción es una de las mayores diferencias que yo tengo con este gobierno. Mayores. ¿Por qué? Porque creo que estamos dando un pésimo mensaje a la ciudadanía y creo que estamos alimentando a pasos agigantados el escepticismo de la gente. Son todos iguales. Vení Milei, vení Bolsonaro, porque estos me han defraudado. Creo que el gran riesgo no es quién gana las elecciones, sino el descrédito en la democracia. Y cuando vos partidizás un organismo como la JUTEP, o dicho de otra manera, cuando no creas un organismo que le dé a la gente la tranquilidad de que no está para defender a nadie, sino para defender al ciudadano, si no logras eso, vas para atrás. Y yo creo que estamos yendo para atrás.
Uno puede decir, bueno, eso lo implementó el gobierno anterior. No me importa, el tema es que ahí, de vuelta, el sistema político no ha tomado el tema de la corrupción con la preocupación que para mí debería tomarlo. Y el efecto es que hay un descrédito en la ciudadanía brutal. Capaz que dentro de 3 años me decís, hablaste de eso y no pasó nada. Ojalá me equivoque. Pero también está planteado en 3, 5 años, 9 años, este periodo y uno más. Si en este periodo y uno más seguimos defraudando a la gente, dentro de 2 periodos va a aparecer algún paracaidista que le va a prometer a la gente lo que la gente va a aceptar, porque si todos le mintieron. Y el tema de corrupción, creo que es fuerte decir si le mentimos a la gente. Creo que no estuvimos a la altura de lo que le debemos a la gente y al ciudadano. Seguimos pensando eso, no solo desde el punto de vista del Estado, de que es un problema de los funcionarios con el Estado, no, es un problema de los funcionarios y del Estado con los ciudadanos, sino además que seguimos pensando que es un problema de que cuanto más acuse yo al otro es mejor para el país, y eso es mentira. Cuanto más acuse yo al otro, y hoy todo el mundo tiene acusaciones a roletes para hacer, eso no lo hace bien al país. Yo lo viví en la Argentina, yo trabajé 2010-2015 en la Argentina. Al final la gente no le creía ni al denunciante ni al denunciado, porque estaban todos en la misma. Entonces acá puede pasar eso, puede pasar. Ojalá me equivoque, pero puede pasar. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, es lo que está pasando. Creo que todos los últimos casos en cuanto a los JUTEP terminaron es 2-1, porque yo acuso. Y te reitero, si yo me pongo a buscarle algo para acusar a cualquier partido, me hago una fiesta. El tema es cómo le demuestro a la gente que yo no soy igual y que hay gente en todos los partidos que no es igual. Ese es el gran desafío y no lo estamos logrando. Y el 2-1, el efecto es ese. Y ahí no tengo problema, el Frente se quejaba, pero el día que el 1, que era su representante, votó algo que no le gustó, lo sacó. Entonces yo voy a representar a mi partido y si voto algo que no le gusta a mi partido, me sacan. En la JUTEP no debería pasar, en ningún lado, pero en la JUTEP menos que menos, no debería pasar eso. Yo voy y hago lo que me parece correcto hacer y para eso te ser gente con cierto nivel de capacidad para eso. Como va cualquiera, entonces no hay problema. Si el asunto es repartir cargos, repartir. Si es 2 para vos, 1 para mí, no hay problema. Va a haber 3, siempre va a haber para conseguir. El asunto es cómo funciona eso. Y ya te digo, creo que la experiencia en este mismo periodo de gobierno, creo que empezó en el anterior, pero en este se mantuvo, es todo lo que se ha hecho en ese plano genera más desconfianza en la gente, no más confianza. No me ofrecieron de vuelta ese kiosco y estoy absolutamente seguro que nunca nadie me va a ofrecer de vuelta ese kiosco. Claro. Sí. A ver. Si quieren que yo vaya ahí para hacer esto, ya saben que no me lo van a hacer, porque saben que le voy a decir que no. Y voy a salir a decir, me dijeron de ir a hacer esto y yo dije que no. Vos publicaste alguna vez o Búsqueda publicó mi carta de renuncia en la JUTEP, yo decía esto que está pasando. Se está optando por un sistema que va a hacer decaer más la confianza de la gente y va a destruir el organismo. Es muy difícil cuantificar y yo nunca creí en los campeonatos mundiales de corrupción a ver quién está peor o mejor. Pero yo trabajé en 15 países de la región. Y digo, Uruguay tiene fortalezas que los otros países no tienen. No tengo ninguna duda. Eso quiere decir, ¿somos el desastre universal? No. ¿Estamos en condiciones de cacarear? Tampoco. Yo creo que tenemos un problema. La corrupción está en Uruguay, existe en Uruguay. Somos los mejores alumnos de una clase que es malísima, entonces eso no es consuelo. Y de vuelta lo mismo que te decía con el crimen organizado. Si no hacemos nada, ¿qué va a pasar? Si seguimos diciendo que en Uruguay no hay corrupción, o que hay poquísima, como muchas veces el sistema político se hizo, o como se ha dicho que
el narcotráfico nunca se va a infiltrar en el sistema político uruguayo. Y tenemos una malísima ley de financiamiento de los partidos. Yo creo que hay que decir, bueno, ¿tenemos un problema? Sí. ¿Es dramático como en otros países? No, por suerte no. Aprovechemos que no es dramático para atacarlo en serio. Si no hacemos nada, dentro de 1, 4, 5, 10 años vamos a estar peor. No sé si igual que fulano o que mengano, ojalá que no, pero vamos a estar peor. Porque además, ese tema no es solo quién le afana a los ciudadanos, sino es cómo confían los ciudadanos en el sistema político y en la democracia. Yo creo que el deterioro que ha habido en la confianza ciudadana es mucho más fuerte que la cantidad de casos que a mí se me pueden ocurrir. Es mucho más fuerte y es mucho más peligroso. Sí, sí, hay muy pocas. Hay otras, pues hay casos menores en algún organismo, en un hospital, pero son, o en la policía ha habido casos, pero son menores. Ahí tenés dos cosas. La pregunta es, ¿son solo esos los que hay? No sé. Todos hemos sentido hablar de otros, pero bueno, si no se prueban, no se prueban. Y lo otro es, bueno, cómo se manejan los casos públicamente. Pues yo creo que otra cosa que ha pasado es que hay un brutal grado de presión sobre los actores judiciales, en los cuales yo confío mucho, pero en un lugar, con un país como este chico, es bravo a veces trancar la pata y decir yo meto para adelante y que me peguen todos los actores políticos, porque sobre todo la Fiscalía le han pegado descomunalmente cada vez que quisieron hacer alguna cosa en serio. Y creo que han también desprestigiado la institución por intereses político-partidarios. Fíjate, cada caso que ha habido en los últimos meses o los últimos años, lo que nos pasaba en la JUTEP, el partido del acusado saca los dientes y dice nos están atacando injustamente, no sé qué, esto es política partidaria, los otros aplauden y cuando se invierte la situación, se invierte la posición. Pasó en la JUTEP, nosotros nos aplaudieron cuando criticamos a Sendik, los mismos que después nos putearon cuando hicimos el caso de Bascú o de Moreira o de Caram. No. Entonces, si no hay control real, no hay avances. Para mí esas cosas, como lavado, como corrupción, se mide por resultados. Si tengo una ley maravillosa, pero no agarré a nadie, o sea, algo anda mal. O no tenés problema, o la ley no es tan maravillosa, o no la estás aplicando bien. Bueno, yo creo que la última versión de la ley de financiamiento de los partidos políticos mejora algo la anterior, pero los temas centrales no se solucionan. Entonces vos fijate a ver qué has tenido de resultados. ¿Qué control tuvimos sobre las campañas? ¿Qué sabemos de quién puso y quién no puso? No sabemos nada, no sabemos cuánto sale. No, y además, a ver. Sabemos lo que declaran los partidos de cuánto les dicen que les sale. Sí, sí. ¿Y vos le creés? Yo no. No tengo ningún problema en decirlo. Soy ciudadano común. Yo no les creo. No controlamos ni lo que entra ni lo que sale. Hay que controlar las dos cosas para poder controlar serio. Yo soy contador. Tengo una idea de qué preciso para controlar las finanzas de cualquier organismo. Sea el club de barrio, sea una empresa, sea un partido político. Los elementos que la ley prevé que aporten no son suficientes para controlarlos y además no los aportan muchas veces. Y además el organismo de control no tiene ninguna ganas de controlar ni tiene ninguna capacidad de controlar. La Corte Electoral creo que ha cumplido muy bien históricamente el control del sistema electoral uruguayo. Porque ahí, con una represión político-partidaria, la oposición de intereses opera a favor. Yo controlo para que vos no me jodas. En la parte de financiamiento no hay oposición de intereses. No me jodas que yo no te jodo. Nadie controla nada. Si vos agarrás las declaraciones y las veces que hubo alguna acusación formal de que una empresa había financiado esto, otra empresa había financiado lo otro, la Corte Electoral sacó resoluciones que son bastante difíciles de entender, ¿no? Y a la vez es difícil de entender
de que ciertas instituciones o ciertas empresas financien amablemente a todos los partidos, porque en definitiva lo que sabemos es que están jugando sus amigos. El que gane va a ser amigo mío porque yo le di plata. Eso pasa. Yo creo que ahí hay un problema serio. Ojalá no haya plata del crimen organizado en los partidos, pero si no controlas no sabes. De vuelta, si en todos lados pasó que hubo plata, ¿por qué acá no?